Lucas capítulo 15, desde el verso 11 al 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El Señor bendiga esta porción de Escritura. Muchas veces seguramente hemos leído o meditado sobre esta porción de Escritura. Y en esta tarde también queremos encontrar algún beneficio para nosotros de esta parábola que dio el Señor Jesucristo. Encontramos 2 hermanos y también encontramos al Padre. Y cada uno de ellos nos enseña algo para nuestra vida espiritual. Y en esta tarde vamos a comenzar a considerar el hijo pródigo, las características que vemos en este hijo. Y con ayuda del Señor vamos a poder ver también el hijo no pródigo, el hijo mayor, y también las características de su vida. Y encontramos que en los 2 vemos las características de la vieja creación. Las características de la vieja creación. En el hijo pródigo vemos primeramente el egoísmo. El egoísmo. El hombre por su naturaleza es egocéntrico. Se importa de sí mismo, de lo que a mí me trae placer, de lo que a mí me trae gozo, de lo que es para mi beneficio, de lo que es para mi comodidad. Y así.
lo que es para mí. Y esta es la característica de la vieja creación. Dice en 2 Timoteo capítulo 3 y el verso 2, hablando de la característica de el tiempo en que nosotros vivimos. Siempre ha sido así desde el principio, desde la caída del hombre en pecado. El hombre preocupándose por lo que a él le conviene, por lo que a mí me conviene. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué característica nos da aquí de el hombre? Y parte dice que son amadores de sí mismos. Y miramos el mundo que nos rodea. Miramos las personas, sean personas visibles, personas en distintas atmósferas de la vida. Y vemos que este es lo que prevalece en el hombre, de buscar lo que es para su beneficio. Y tenemos que tener cuidado porque a veces parece que está buscando nuestro beneficio y no está buscando nuestro beneficio. Porque los hombres son amadores de sí mismos. Lo que a mí me trae placer y también lo que a mí me molesta o lo que a mí no me gusta o lo que a mí me gusta. Y este es el problema muchas veces en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Y yo quiero considerar a este hijo pródigo, que es un hijo, y vamos a poner en nuestros términos, es hijo de Dios, renacido, pero tiene también esta tendencia, tiene lo que Pablo llama la vieja creación, y deja esto florecer en su vida y comienza a buscar su propio beneficio, y no el beneficio de su padre, ni el beneficio de otra persona, sino tan solo su propio beneficio. ¿Cuántos problemas encontramos en los matrimonios hoy por esta causa? Porque el marido busca su beneficio, su comodidad. Y la esposa también por su lado está buscando su beneficio y su comodidad. Entonces, ¿dónde vamos a ir a parar? Si la pareja, uno está buscando su comodidad y el otro está buscando su propia comodidad. ¿Y quién va a lavar los cubiertos? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer aquello? Porque cada uno está buscando su propia comodidad. Y este es un problema. Es el problema de todo joven. El joven por su propia naturaleza comienza a buscar lo suyo y se rebela un poco contra los padres. Porque está buscando su propia ventaja, su propio beneficio. Esto es lo que a mí me gusta. Esto es lo que a mí me gusta. Y esta era la actitud del hijo pródigo. Él está buscando solamente lo que a él le trae placer, lo que a él le beneficia en el momento, o lo que a él le parece por lo menos que le beneficia. Vamos a mirar dos porciones de escritura donde encontramos una palabra, dos distintas palabras que tienen este significado, tienen este sentido. Romanos capítulo 2 y el verso 8. Romanos capítulo 2 y el verso 8. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esta palabra contencioso aquí denota ambición, buscar uno lo propio, rivalidad. Estas son las definiciones de esta palabra del griego, contencioso. Denota ambición, buscar uno lo suyo propio. Y esta es otra vez la característica del hombre. Por eso a veces el creyente no avanza tal vez mucho en alguna cosa, porque en el mundo a veces hay que pensar en uno mismo si uno va a progresar. Y uno ve a veces, yo estuve en venta por un tiempito, no aguanté mucho tiempo, porque uno tiene que ser muy egoísta en la venta. Si están 10 vendedores, vos tenés que ser el mejor, y para ser el mejor, cualquier cosa vamos a hacer.
porque queremos ganar más dinero. Y el vendedor, a ver, yo no digo si usted es vendedor, disculpe, no todos los vendedores son así, pero crea un ambiente de competencia, porque no sé acá, pero allá casi todas las, donde es una venta, hay una competencia. Hay una competencia. Este mes vamos a ganar un crucero a Hawái y la competencia comienza. ¿Quién vende más? ¿Quién vende más? Y vamos a, el impío va a robar, va a mentir, va a hacer cualquier cosa. Y yo vendía aspiradoras, casa en casa. Y llegué a la casa de uno y apenas aparece allá se usa mucho la alfombra. Y por eso se vende mucho la aspiradora. Y su alfombra se está por descuartizar todo. Yo le tengo que vender una aspiradora que sale, no sé, $400, $800. Y tengo que vender, porque yo tengo que comer. Entonces entro y le hablo y por fin le voy a convencer. Después de mucho le voy a convencer. Le estoy buscando lo mío. A mí no me importa si ella se queda sin nada, ¿verdad? Esta pobre señora. Yo tengo que convencerle de que este necesita esto. Porque tu alergia, y teníamos toda nuestra historia ahí para contar. Y yo estoy buscando lo mío. Y después de 6 meses ya no aguanté más, porque yo vendí unos cuantos. Y algunos está bien porque tiene la plata para comprar. Está bien entonces, ¿verdad? Que gaste un poco y que me dé de comer también a mí de paso. Pero a algunos les vendí por ahí que yo después me quedé mal. Y yo, ay sí. Y bueno, salí de ahí. Pero el que progresa en esa empresa, y muchas empresas hay como esas, está basada sobre el egoísmo. Yo quiero. Y nunca te dice, bueno, si los 5 vendedores venden tanto, los 5 se van a ir de vacaciones en Hawái. No, uno. Y tal vez hay un segundo premio por ahí. Yo tenía un despertador que era un camión. Y cuando se despertaba sonaba como ese bocina de camión, ¿verdad? Ese era mi premio. Y bueno, el egoísmo. Y este joven deseaba y buscaba lo suyo propio. Ambición, rivalidad. En Tito capítulo 1 y el verso 7. Y voy a decir otra vez esto. Cuando estamos considerando el hijo pródigo, nosotros muchas veces estamos pensando en algún hermano que justamente no está hoy, ¿verdad? Porque si es hijo pródigo está donde allá gastando su vida, su dinero en cosas, ¿verdad? Pero vamos a considerar un poco lo que es el hijo pródigo. Dice que había un padre, dice que tenía 2 hijos. Y el menor dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Nosotros tenemos un Padre Celestial y nos da muchos bienes. Usted dice, tal vez a usted, Randy, le da porque yo no tengo. Y tenemos salud, y tenemos inteligencia, y tenemos dones que el Señor nos ha dado. ¿Y cuántos aquí están desperdiciando el bien que el Señor le ha dado? Y están malgastando su tiempo, su energía, su juventud. Después vemos a un hermano como hermano Juan, ya está un poco avanzado ya en edad. Pero lo que tiene está gastando para el Señor. Y el joven tiene energía 3 veces a veces. Y está gastando en placer, en lo que a mí me satisface. Lo que a mí en este momento me trae placer. Y el Señor le está queriendo usar su vida. Y nosotros estamos malgastando. Entonces vamos a traer esto para nosotros. No vamos a estar pensando en el hermano que no está. Aunque puede también. Hay que pensar también en eso. El hijo pródigo vamos a traerle también de vuelta. Bueno, Tito capítulo 1 y el verso 7. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, y etc. La palabra aquí, soberbio, la palabra soberbio. Y esta palabra tiene una base en una palabra griega que se trata de agradar a sí mismo. Agradar a sí mismo. Se podría traducir arrogante, contumaz o soberbio.
aquí se traduce soberbio. Y otra vez es la misma cosa, que se agrada a sí mismo. Que se agrada a sí mismo. Pero otra vez es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Si yo voy a elegir de sentarme donde está Kiko o donde está hermano Juan, yo voy a elegir donde está hermano Juan, porque él está en la sombra. Y cuando me voy a la cocina y por ahí si me dan, ¿verdad?, para elegir, voy a elegir el plato más grande, el más, que me parece tiene más pollo, y la carne más oscura me gusta, no la carne blanca. Y buscamos. Es nuestra naturaleza. Usted no, por naturaleza, usted no va a ir a sufrir nomás, ¿verdad? No va a ir, y no estoy diciendo tampoco que tenemos que hacer eso. Pero no es que nos vamos y paramos en el sol a ver si cuánto podemos quemarnos. O ponemos nuestra mano en la olla para ver si podemos quemarnos. No es nuestra tendencia. Nos protegemos y buscamos lo que es para nuestro bien, para nuestro beneficio. Cuando los jóvenes vinieron a poner su carpa, yo no estaba. Pero le apuesto que toditos estaban buscando el mejor lugar ahí en la sombra o lo que sea. Y no sé si por ahí algunos ya estén en mi lugar. Vamos a buscar lugar. Y esta es la actitud del hijo pródigo. Nosotros miramos a veces al hijo pródigo cuando estaba ya en el mundo y está malgastando los bienes de su padre y no analizamos bien. Y podemos aplicar, por supuesto, otra vez a un creyente que está viviendo perdidamente ya en vicio y demás cosas. Y decimos, ese hijo pródigo. Y nosotros también estamos malgastando los bienes que el Señor nos ha dado. Los bienes, el bien que el Señor nos ha dado. Lo opuesto debe ser el carácter de nuestra vida. Y qué práctico esto es, jóvenes. Qué práctico esto es, matrimonios para nuestra vida. Qué lindo es cuando en el matrimonio es como debe ser. La esposa lo único que le importa es agradar a su marido. Y va a hacer todo lo posible para agradar a su marido. No sé si cuántos bueno, ya pedí porque después vamos a crear problemas. ¿Cuántos? Yo tengo una esposa así. Busca la manera de agradarme a mí. En todo sentido. En todo sentido. Y no sé si ella va a decir lo mismo de mí, pero espero que sí, ¿verdad? Que procuro de agradarle. Procuro. Ella trabaja a tiempo completo ahora y no está acostumbrada y viene cansada. Y tiene que cocinar. Y yo estoy trabajando en casa. Yo no salgo, yo estoy trabajando en casa. Yo soy rey, tengo mi trono. Y ella viene cansada, y entonces yo ahí, rey. Ella viene, cocina y después. Yo estoy así. Voy a levantarme un poco, a limpiar un poco la casa también, a arreglar un poco. Y de vez en cuando por ahí cocino. Y le digo, ¿no comiste todo? Yo no tengo mucha hambre. Y rico está, sí, rico estaba. Tal vez no soy tan buen cocinero, pero quiero agradarle a ella. No quiero buscar lo que es de mi ventaja. Para mí es mucho más fácil sentarme y esperar que ella venga y me sirva. Y a veces va a ser eso. Está bien también. Y nosotros, ¿no? El hombre, el macho. Yo no lavo los cubiertos, yo no plancho, yo no... En el matrimonio, qué felices vamos a ser si buscamos el bien de nuestra pareja. Y algunos por ahí se están por casar. Me van a invitar, pero no sé si voy a venir. Pero vamos a buscar la ventaja del otro, el bien del otro. Bueno, este es el carácter del creyente, pero el hijo pródigo está buscando lo suyo propio. ¿Y qué pasa cuando nosotros comenzamos a ir por ese camino? Se dan cuenta qué práctico que es el Evangelio. Es práctico la palabra de Dios. Y muchas cosas prácticas estamos escuchando en estos días. Pero cuando yo comienzo a rendirme a esto y comienzo a ir por este camino, voy a terminar como el hijo pródigo, gastando mi tiempo y mi energía y mi plata y mi todo, buscando mi comodidad, mi bienestar. Son pocos los creyentes que son, como ya no sé cuántas veces en estos días he escuchado de uno o del otro mencionando esto. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Esta es nuestra parte como creyentes, como hijos de Dios.
No queremos ser como el hijo pródigo. Dice, dame todo lo que es mío. Dame lo que es mi bien y yo voy a ir y voy a hacer yo mi vida. Porque creemos ser más inteligentes que Dios. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Niéguese a sí mismo. Y esto es una cosa que Dios tiene que obrar en nuestra vida. Nosotros tenemos que desear. Entonces cada día, niéguese a sí mismo. En 1 Corintios 13:5, la característica del Hijo de Dios, el amor. Y en el verso 5 dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo, sea en tu casa, en tu hogar, esposo, esposa, hijo, hija, en la iglesia, en la congregación, en todo sentido, no busca lo suyo propio. Y cuando estamos en nuestro trabajo y estamos en la escuela, no es la característica que va a encontrar en el mundo, pero esta es la característica del Hijo de Dios. No busca lo suyo propio, sino el bien de otro. La segunda característica del Hijo pródigo es que el Hijo pródigo tenía miopía. Ve acá cerca, de lejos no ve nada. Y esta es otra vez una característica de la vieja creación. Y es una característica sobresaliente del joven. El joven no ve, nosotros tenemos, no sé si se dice acá, en inglés decimos, no ve más allá de su nariz. Decimos. Acá, esto no ve. Hoy, el momento, y tiene mucho que ver con buscar lo suyo propio. Pero no ve más allá de hoy. Este hijo pródigo tiene una herencia. Y mira qué cosa puede hacer con esa herencia todavía tiene que vivir cuántos años. Y el hijo pródigo tal vez tiene 15 años. O 16, 18, quién sabe. Y no, dame ahora, yo quiero todo, yo voy a ir a vivir la vida. Y no se da cuenta de lo que está haciendo, porque solamente ve el provecho del momento, el placer del momento, la decisión del momento. Y el joven hace esto en sus relaciones, hace esto con las cosas del Señor. Y con tantas cosas hacemos esto, vemos solamente el momento y lo que nosotros deseamos en el momento y no vemos que hay camino para adelante, hay mucho camino, hay largo camino. Y hay que prepararse, hay que usar sabiamente lo que el Señor le ha dado en sus posesiones, en su fuerza, en su estudio, en todas las cosas. Mirar más allá de hoy y mirar al día de mañana. En Hebreos 11 y los versos 23 al 26 tenemos el ejemplo de Moisés. Hebreos 11, 23 al 26. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía en el momento rodeado de riqueza, más riquezas de lo que nosotros podríamos, yo creo, imaginarnos. La mayoría de nosotros no somos ricos en cuanto a este mundo. Pero Moisés estaba rodeado de riqueza. Sería más que ganar la lotería. Capaz de ganar la lotería 100 veces. Y ahí él podía tocar. No es solamente que uno mira, ¿verdad? Mira, si gano la lotería un día. Dice, mira, voy a comprar este barco. Dice, mira, foto, no sabe ni lo que es el barco, ni lo que hay adentro. Por eso me dice, hermano, cuando gano la lotería, le voy a comprar un avión, dice, para que pueda viajar. Y tal vez no sabe ni lo que es el avión. Pero Moisés tocaba, él podía ver, podía palpar en ese momento. Y este hijo pródigo es necio. Este hijo pródigo tiene miopía, no ve más allá.
Él solamente ve la riqueza de su padre, ve que hay abundancia, entonces ahora yo quiero usar y malgastar y así. Pero dice que Moisés tenía fe, y en el verso 26 dice que tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta su mirada más allá, en algo muy lejano, algo que ni siquiera se podía ver ni palpar. Y este es lo que nosotros necesitamos. ¿Cuánto quebranto se hubiese ahorrado el hijo pródigo si él podía ver más allá del día de hoy? Más allá de lo que le rodeaba en el momento. Pablo dice a los Colosenses en capítulo 3 y el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En 2 Corintios 4, 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y otra vez nosotros a veces seamos jóvenes o seamos adultos, a veces estamos solamente pensando en el momento, en esto ahora, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué tengo que ahorrar ahora? ¿O qué tengo que gastar o no gastar ahora? Tenemos que tener puesta la mirada en las cosas eternas, no en las cosas que se ven. Si no, nuestra visión es muy limitada y no vamos a ser sabios en la manera en que usamos lo que el Señor pone a nuestra disposición. Después, el otro punto es que el hijo pródigo buscaba placer. Buscaba placer. Todo esto está entrelazado. Todo esto tiene uno que ver con el otro. Porque otra vez es nuestra tendencia de buscar placer, no de buscar dolor, no de buscar quebranto. Sin embargo, si somos egoístas en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, y si tenemos miopía espiritual y vemos solamente el momento, vamos a estar buscando placer, no mirando nosotros la voluntad de Dios ni buscando la voluntad de Dios. Dice en 2 Timoteo capítulo 3 y el verso 4, siguiendo acá la lista características del tiempo en que vivimos, dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y cuántas cosas hay en el mundo hoy para satisfacer los deleites de la carne? ¿Cuántos placeres hay? Parques, distintas cosas. En Estados Unidos hay una ciudad completa que está dedicada al placer. Se llama Las Vegas. Y la gente se va por montones y montones. Se van a Las Vegas para buscar toda clase de placer. Y esta es la característica del tiempo en que vivimos, más que nunca. Siempre ha sido así, pero ahora más que nunca. Dice en Eclesiastés 7:2, mejor es ir a la casa del luto que la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Sin embargo, nuestra tendencia es de buscar la casa del banquete, de buscar el lugar de placer, de gozo, de satisfacción carnal, en vez de buscar las cosas de Dios. Leímos en Hebreos 11 que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y cómo él pudo entender eso, cómo él pudo ver esto en la condición en que él estuvo, vamos a decir, con la poca oportunidad que tuvo de crecer un poco con su madre, que le habrá enseñado, y algo quedó ahí en su corazón. Y nosotros tenemos abundancia de la palabra de Dios y de oportunidad y de privilegio. Y a veces no entendemos también que los deleites son realmente temporales. Los deleites del pecado son temporales. Sin embargo, esto busca
el Hijo de Dios. Aún aquellos, miramos a veces aquellos que dicen servir al Señor y abrazan un evangelio de prosperidad, están simplemente buscando el placer del momento. Están buscando algún beneficio personal. Ahora, en todo esto que hemos dicho, ¿quiere decir que tenemos que ser ociosos y sentarnos todo el día? Y por otro lado, ¿quiere decir que debemos de buscar dificultad? Algunos, especialmente los que han caminado un poco con el Señor, dígame si usted buscó dificultad o la dificultad le buscó a usted. La adversidad viene, la dificultad va a venir en nuestra vida. No necesitamos buscar, pero tampoco necesitamos estar corriendo tras el placer como hace el mundo, porque tarde o temprano vamos a ser traspasados con muchos dolores. El que corre tras las riquezas, el que tiene amor al dinero y a los placeres, Pablo dijo a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dijo que el dinero es malo, el amor al dinero, el amor al dinero. Muy bien. Mateo capítulo 10. Llevamos un paso más. Mateo capítulo 10 y el verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y cuesta a algunos creyentes entender. Y a veces es un poco difícil explicar. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Hermanos, sencillamente y el Señor va a permitir muchas veces circunstancias en tu vida para ver cuánto usted realmente ama al Señor. ¿Cuánto usted realmente ama al Señor? La hermana Manuela dijo anoche que ella amaba más al Señor. Pero ahí está el orden de nuestra vida. Y cuando ponemos al Señor primero, algunos dicen el Señor es primero, mi familia es segundo y no sé qué, tercero y así. El Señor es primero y último en nuestra vida. Y cuando hacemos esto en nuestra vida, el Señor se encarga también de ubicar todo el resto en su lugar. Y no va a haber matrimonio más feliz. Y no va a haber hogar más feliz y hijo más feliz cuando todo está en su lugar. Ponga al Señor primero. Si la voluntad de Dios no es primordial y único en nuestras vidas, siempre va a haber otra cosa que va a tomar su lugar. Siempre va a haber otra cosa que va a tomar su lugar. Jesús también dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros no queremos ser caracterizados como este hijo pródigo, egoísta, pensando en sí mismo, no pudiendo ver más allá, no pudiendo ver las cosas eternas, y buscando el placer del momento. Pero otra cosa yo quiero notar de este hijo pródigo. Quiero notar primeramente que él aprendió. Ya vimos, vamos a decir lo negativo, pero ahora vamos a ver lo positivo. El hijo pródigo aprendió. Hijo pródigo desperdició sus bienes. Estamos analizando, estamos mirando, pero el hijo pródigo aprendió. Lo que define al hombre o la mujer de fe no son sus grandes victorias, tanto como su reacción ante sus errores, porque vamos a errar. ¿Y qué hacemos cuando nos equivocamos? ¿En cosas grandes o en cosas pequeñas? Cuando nos damos cuenta, cuando el Señor por medio de su palabra nos muestra nuestra condición, de que en alguna medida o en alguna área de nuestra vida estamos malgastando lo que Él ha puesto en nuestra mano, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción? Muchas veces nuestra reacción es de ponernos más duros, de encapricharnos más en nuestro camino. Y el Señor permite circunstancia y otra circunstancia para despertarnos.
Nuestra tendencia muchas veces es de encubrir o de negar o de apuntar a otro, como hacían tantas veces mis hijas. Uno le corrige el sitio y ella, y queremos hacer así. Pero en Lucas 15:17 dice del hijo pródigo volviendo en sí, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro Dios es fiel cuando venimos a Él como este hijo pródigo, volviendo en sí. El hijo pródigo se dio cuenta de que es mejor ser siervo en la casa de mi padre que ser un hijo fuera de comunión con mi padre. Fuera de comunión. La otra cosa que quiero notar de este hijo pródigo, además del hecho de que él reconoció, se arrepintió, él volvió. Pero la otra cosa que me llama la atención del hijo pródigo, y especialmente cuando lo comparamos con el hijo mayor, es que este hijo pródigo conocía a su padre, sabía que su padre era misericordioso. No importa cuánto nos alejamos del Señor, no importa cuánto tiempo malgastamos, cuando volvemos a nuestro Padre Celestial, Él es grande en misericordia, es lento para la ira y grande en misericordia. Y el hijo pródigo conocía a su padre, que su padre le iba a aceptar y le iba a perdonar. No sé nomás si este hijo pródigo entendía cuánto era el amor y el perdón de su padre. Dice: si tan solo me acepta como un siervo, voy a estar contento. Y a veces el hijo de Dios muy orgulloso anda. Somos hijos, hermano, pero tenemos que aprender también que somos siervos. Ya no buscando nuestra propia voluntad, nuestra propia comodidad, lo que nosotros nos trae placer, lo que sería para nuestro beneficio. Hay tantas cosas, hermano. Son cosas muy prácticas en nuestra vida. Es mucho más cómodo a veces sentarse enfrente de la tele un día de culto. Llegó tarde, está cansado del trabajo y se sienta enfrente de la tele y es la hora del culto. Yo voy a irme el domingo ahora. Voy a irme el domingo a la noche también. Voy a ir a la oración también. Voy a recuperar. Y el martes a la noche una predicación de aquello. Y perdí. Por buscar, se dan cuenta, no estamos hablando de grandes cosas aquí, de ir a África y ser misioneros. En nuestro hogar, con nuestros hijos, en la congregación donde el Señor le ha colocado a usted, ¿cuántos hijos de Dios no se dan cuenta y son hijos pródigos? De vez en cuando viene al culto, de vez en cuando aprovecha la palabra de Dios. Y en vez de ser útil en la congregación, de poder trabajar y hacer cualquier cosa, cualquier limpieza, está desperdiciando sus bienes en placer. En vez, dice: no tengo para dar mi diezmo. Tiene un celular nuevito, que un MP3 también, y no sé, MP4 ya va a salir, pero no sé cuál. No tengo para el Señor. Hermanos, tenemos vida, tenemos aliento, tenemos fuerzas, todavía tenemos fuerza, tenemos salud. Y si está enfermo, bueno, traiga eso también, el Señor le va a sanar también de paso. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que Él nos muestre nuestra falta, nuestra necesidad, nuestra pobreza, que Él nos dé su riqueza. Algunos dicen: ¿por qué no recibo el Espíritu Santo? ¿Por qué no estoy siendo llenado de nuevo por el Espíritu Santo? Y no quiere aplicar la palabra de Dios a su vida. Tenemos que comenzar con simple obediencia, hermano. Y el Señor va a llenarle del Espíritu Santo. Le va a hacer regocijar en su presencia cuando comenzamos a darnos cuenta de nuestra condición y lo que estamos desperdiciando. Vamos a pedir al Señor que Él abra nuestros ojos.